Hola, ¿qué tal? Te saluda Edgar Granados, director general de Alpha Geomatics, Topografía Moderna y Sistemas de Información Geográfica. Quiero comenzar el video felicitándote. Este es el último video del módulo de nivel básico de AutoCAD. A lo largo de 24 videos pasados y este que vamos a ver a continuación, has aprendido las herramientas necesarias para poder realizar cualquier proyecto en 2D, puesto que has conocido las herramientas de dibujo y las herramientas de edición. Así que felicidades. En el video de ahora quiero mostrarles una última cosa de nivel básico que consiste en las herramientas de consulta de AutoCAD. Al principio del módulo les comentaba de que existen personas que cuando requieren consultar la longitud de una pieza en un plano, se van a donde han visto que están las cotas y acotan la longitud que necesitan saber, pero como lo vamos a ver en el siguiente módulo, en el de AutoCAD nivel intermedio, el tamaño de la flecha y de los textos en las cotas está en función de la escala del plano. Entonces, consultando la dimensión de esta manera, a veces la letra de la cota es muy pequeña o muy grande. Entonces, resulta ser que AutoCAD ya tiene herramientas de consulta para poder visualizar propiedades geométricas de los dibujos que nosotros realizamos. Los objetivos que tenemos para este video son dos. El primero es identificar en la interfaz gráfica del programa la ubicación de las herramientas de consulta para que ustedes puedan impresionar a sus compañeros de trabajo de una herramienta que ya está por defecto en AutoCAD, pero que no mucha gente conoce. Y en segundo lugar, aprender a utilizar las herramientas de consulta para visualizar propiedades geométricas de los objetos, longitudes, coordenadas, áreas, etc. Así que sin más, comencemos. Bien, para ubicarnos gráficamente a dónde es que estamos y todo lo que hemos logrado hasta este momento en el curso, vean que nosotros conocemos buena parte de los comandos de dibujo, ¿sí? Y los comandos de modificación. Así que hasta este punto nosotros nos podemos dar por satisfechos de que sabemos dibujar y modificar en AutoCAD. En el próximo nivel nosotros vamos a ver estos tres grupos que están acá, que son los de anotación, layers y bloques. Y en consecuencia nos va a llevar a estudiar el match properties y todo lo que este comando conlleva. Pero para terminar este módulo nos vamos a ubicar hacia el final del ribbon home, donde aparece la opción de utilities. Y en la opción de utilities vean que aparece la opción de measure, y con un clic en la pestañita que sale ahí vemos que podemos medir muchísimas cosas sin la necesidad de poner cotas en el dibujo. Para muestra, un botón. Por ejemplo, si yo dibujo un rectángulo y yo quisiera saber cuánto tiene este rectángulo, yo me voy a medir distancia y vean que yo le puedo dar clic y clic acá, y en la barra de comandos me está diciendo la distancia es 170 y otro par de decimales, y el desplazamiento en X ha sido tanto, el desplazamiento en Y ha sido 0 y en Z tanto, y el ángulo que forma con el plano cuánto es. Si yo, por ejemplo, esa misma opción de distancia la aplico en diagonal, me dice que la distancia total es 206, donde de esos 206, 170.04, la distancia que habíamos visto previamente, es la que está en X, y 117 es en Y, con un ángulo de 35 y ningún desplazamiento en Z. Aunque ustedes vean en la barra de comandos que el nombre de este comando es un poco complicado, es Measure Geom, como de medición geométrica o de medición de propiedades geométricas. Medir distancia en AutoCAD también es posible hacerlo
de una forma bastante eficiente, y eso es digitando la opción dist. Dist no me atrevería a decir que es el método abreviado de las herramientas de utilidades, porque básicamente lo único que mide es distancia, pero si yo digito dist, puedo hacer exactamente lo mismo y la información que me devuelve es exactamente la que ya había visto. Otra opción es la opción de área, por ejemplo. En área yo tengo que ir clicando las esquinas de los objetos que me interesa saber, y cuando yo ya esté, vean que aunque yo tenga esta esquina acá, como yo no he dado clic, simplemente le doy enter y él me va a calcular el área de ese rectángulo, que en este caso es 19.900, digamos, unidades cuadradas. Bien, si nosotros quisiéramos medir exactamente el área, pero con una forma abreviada, tendríamos que digitar área. Y entonces le doy enter y una vez más tendría que clic en la esquina de los objetos que me interesa medir. No me importa cómo me queda el cursor porque él solo une las esquinas donde he dado clic, enter, y vean, ya está 19.900 otra vez. Una opción que puedo aplicar digitando la palabra área es agarrar la opción que me sale acá de Object. Si yo le doy Object, que por cierto vean que es la opción que me aparece por default, con lo que quiere decir que yo con solo darle Enter, selecciono el rectángulo y una vez más, sin necesidad de darle clic a las esquinas porque he seleccionado el objeto, tengo 19.902. Otra herramienta de utilidad, bueno, esta, y a ver, voy a darle Near y esto. Entonces acá me puedo ir a la opción de ángulo. Entonces selecciono ángulo y me dice seleccione el arco, la línea o el círculo. Bueno, selecciono esta. Seleccione segunda línea, esta. Y vean, me dice que el ángulo es de 131 grados. Ok, ahora si se fijan en el histórico, nosotros hemos venido viendo que los ángulos me los está devolviendo al número entero, y es muy probable que ese ángulo no sea exactamente 131 grados. Entonces, ¿cómo hago yo para que el AutoCAD me devuelva más decimales? Para eso vamos a ejecutar el comando units, este que está acá, units, enter, y eso me va a abrir esta ventana que está acá. Entonces aquí es donde yo configuro la cantidad de decimales y el formato en el cual me deben de devolver la información AutoCAD. Esta opción que está acá del Insertion Scale que dice milímetros, por favor hasta el momento ignórenla, porque aunque ahí diga milímetros, no es cierto que nosotros estamos trabajando en milímetros en AutoCAD. Mientras el plano no esté definido en una escala, estamos trabajando en unidades completamente arbitrarias, así que por el momento ignoren esto. Lo que quiero mostrarles es esto que está acá, que es el formato de longitud y de ángulo que devuelve la información de AutoCAD. La forma más común es la decimal, pero no es la única. Puede devolver en formato de arquitectura, y cuando nosotros seleccionamos cada una de esas opciones nos muestra cómo es el formato de cada uno de lo que venimos seleccionando, con un ejemplo más abajo. Fractional o científico, ¿sí? Que es el por 10 a la tanto. En este caso lo vamos a dejar en decimal y vamos a dejar quizás solo 3 decimales porque en términos generales podemos entender hasta el milímetro nada más. En decimal degrees, perdón, en ángulos tenemos decimal degrees, pero también podríamos tener grados, minutos y segundos y configurar la precisión con la cual queremos que nos muestre esa información. Si solo grados, grados y minutos, grados, minutos y segundos, o grados, minutos y segundos con décimas de segundo. O, por ejemplo, gradianes o ángulos con base a 400,
o radianes o ángulos de topografía, que son los famosos rumbos que estuvimos viendo en el video de sistemas de, no, perdón, del comando línea, basándonos en los conceptos que vimos de sistemas de unidades en AutoCAD. Entonces, como lo más común es trabajar en ángulos decimales, yo le voy a poner a esto quizás unos 4 decimales, y entonces una vez que yo haya configurado eso le voy a dar OK, y vean que ahora sí, cuando yo selecciono ángulo, selecciono esta primera línea, esta segunda línea, y en efecto el ángulo no era 130, 131, era 130.5495. Así que esa es otra de las opciones de las herramientas de utilidad. Y la última, que quizás también es obvia, es el radio. En este caso tengo que seleccionar el arco o el círculo y me devuelve inmediatamente cuánto es su radio y cuánto es su diámetro. Lo mismo pasaría si, por ejemplo, yo tengo un arco dibujado por 3 puntos. Simplemente selecciono el comando, selecciono el objeto y él en automático me está devolviendo cuánto es el radio y cuánto es el diámetro de esa figura. Así que ahora ya tienen ustedes una forma de poder consultar cuánto es que mide cierta propiedad de un objeto sin necesidad de acotar el objeto y por ende tener un plano mucho más limpio y mucho más profesional a la hora de consultar. Bien, veamos otras herramientas más de consulta de propiedades geométricas. Para ello voy a dibujar una polilínea por acá, un poco sin sentido, y entonces ya veíamos que podemos conocer de esta polilínea su longitud, podemos conocer los ángulos de sus tramos. Si tuviéramos una figura cerrada podríamos conocer el área, y si tuviéramos un arco podríamos conocer su radio. Pero ahora, por ejemplo, tratando de retomar el tema de las coordenadas en AutoCAD, quizás nos interesaría saber las coordenadas de los vértices de esta línea. Para ello vamos a ocupar el comando ID. Vean que el comando ID es un comando bastante sencillo de recordar, y cuando nosotros le damos clic lo que nos dice es que especifiquemos un punto. Utilizando los Object Snaps voy a darle clic a este endpoint y vean que lo que hace es que me regresa la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z de ese punto. Para la gente que trabaja en topografía, este comando es de muchísima utilidad, porque en topografía ya sabemos que los planos tienen ciertas coordenadas específicas que no se pueden mover. Para las personas que no trabajan en topografía, pero que trabajan con dibujos normales, vamos a decir, la utilidad de este comando es poder verificar si es que no estamos trabajando con una figura que tenga algún vértice en 3D. Entonces, si nosotros al darle clic a un vértice utilizando el comando ID vemos que la coordenada Z es diferente de 0, ya sabemos que estamos trabajando con una figura que tiene una elevación. Ahora, existe una paleta, y ya voy a hablar de qué es una paleta, que nos da una información condensada de los objetos, y esa se activa con la tecla abreviada PR, y vean que aquí nos dice propiedades. Entonces yo digito PR y esto es una paleta en AutoCAD. Una paleta no es más que una ventana que contiene cierta información y puede ser de diferentes tipos. Las paletas tienen las características que, en primer lugar, así cuando se muestran en este modo, se les conoce como flotantes, porque se pueden colocar a donde sea conveniente. Utilizando esta tecla que está acá, vean que cuando yo me pongo encima, sale la opción que dice Auto Hide. Con esta opción, la paleta hace exactamente lo que ustedes están viendo. Cuando no la estamos tocando, se oculta, y cuando nos ponemos encima sin darle clic, se abre.
Si nos quitamos, se cierra. Si nos ponemos encima, se abre. Otra particularidad de las paletas es que si yo, agarrando la paleta de esta barra donde está el nombre, la topo hacia un lado, se acopla, ¿sí? Y entonces ya forma parte de la pantalla y ya no anda flotando por ahí. Igual, vean que sigue activa la opción de Auto Hide, y entonces con esto yo puedo ponerla acoplada a un lado o a otro de la pantalla, y con el Auto Hide lo que hago es que únicamente es visible cuando yo la necesito. ¿Qué es lo que hace la paleta propiedades? Bueno, la paleta propiedades lo que hace es que cuando nosotros seleccionamos un objeto, nos muestra las características de ese objeto. Por ejemplo, nos dice que en este caso, este objeto que tenemos seleccionado es una polilínea, cuyo color está definido por el layer, y que el layer es el layer 0. Nos muestra el tipo de línea, la forma de impresión, la transparencia, y nos dice, por ejemplo, las coordenadas del vértice 1, tanto en X y en Y, cuál es la elevación, qué área encierra en caso de que se cerrara esta polilínea, y la longitud total. Si yo, por ejemplo, tuviera un arco acá y un rectángulo y un círculo, cada una de estas me va a mostrar propiedades diferentes. Vean que, por ejemplo, en el caso del círculo, lo que me muestra es la coordenada del centro del círculo, el radio, el diámetro, el área, la circunferencia, diferente de, por ejemplo, el rectángulo, que básicamente es una polilínea en términos de propiedades, o de un arco que tiene sus propias características. ¿Qué pasa si yo selecciono diferentes elementos de una vez? Bueno, que me dice la paleta de propiedades que todos los elementos seleccionados son 4, y me muestra un resumen de las propiedades que son comunes a todos los elementos. En este caso son comunes tanto el layer como el color. Pero si yo despliego esta opción que está acá, él me hace cuentas de cuántos círculos, arcos y polilíneas tengo seleccionadas, y entonces yo me puedo intercambiar fácilmente a ese tipo de elementos para ver algunas características que son comunes a esos elementos. Así que esto también es una forma de consultar las propiedades geométricas y otro tipo de propiedades de los elementos en AutoCAD. Espero te haya gustado el video de ahora y que hayas aprendido los conceptos, que al final de cuentas es lo más importante. Déjanos al pie de este video tus comentarios, que con gusto los vamos a estar leyendo y respondiendo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn, y darle like a este video, suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, y compartirlo para que la información llegue a más personas. Hasta la próxima.